Ayúdanos a tener los ojos puestos, Señor, en el autor y consumador de la fe, Señor. A que podamos nosotros correr la carrera con paciencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén, Señor. Amados hermanos, imagínense a una mujer que enfrente una carrera de obstáculos, que es una de las pruebas más difíciles en atletismo. 400 metros, dicen, con vallas. 400. No se trata de ir corriendo lento, sino en una rapidez, porque hay otros atletas también, lo que es corriendo. Pero qué incoherencia es correr aquella carrera con ansiedad, hermanos. Cuando una persona va corriendo, la misma ansiedad le podrá decir, ahorita es el tiempo, salta. Y le podría aconsejar en momentos que no es el tiempo todavía de poder saltar, y la persona con ansiedad toma la decisión de saltar. Muchas veces en toda nuestra trayectoria de la fe vamos a tener momentos difíciles de prueba, de dificultades, y en esos momentos de dificultades puede hacer de que tengamos en nosotros, hermano, esa sensación de ansiedad de hacer las cosas antes. Y ahí es donde nosotros debemos de tomar, hermano, nuestras decisiones en fe, en el Señor. Cada vez, hermano, que una persona salta, pasa un obstáculo, pero no solamente es un obstáculo nada más, sino que hay muchos obstáculos más. Y esta es la carrera de la fe que nosotros hemos emprendido. No es solamente que hemos decidido reconocer a Cristo como Señor y Salvador y se han terminado todos los problemas. Cuando las personas vienen a Cristo se dan cuenta, ay hermano, solo vine al Señor y mira, la suegra se me puso en contra. Los vecinos se me pusieron en contra. Y es la necesidad de decirles y enseñarles que la carrera del creyente es como esa carrera de 400 metros, hermanos. Es como tener enfrente esa valla y enfrente le diga, la misma valla no es nada personal. Estoy aquí para detenerte. No te lo tomes así, no te la voy a poner fácil. Si los problemas hablaran y nos dijeran a nosotros, o los gigantes, hermanos, hablaran, le dijeran lo que le dijo a David, hermanos. ¿Qué va a ocasionar en nuestro corazón? ¿Nos vamos a dejar a llenar de temor en nuestros corazones o vamos a seguir hacia la meta? A lo que Dios nos ha encomendado hacer. Dice Filipenses 3:14. Prosigo, permítame leerlo en otra versión, hermano. Dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera. Avanzo hasta el final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Avanzo. Dice otra versión, prosigo el blanco, sigo hacia la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios en Cristo Jesús dio. Estando en esta carrera de obstáculos, hermanos, de la fe, debemos de aprender que la fe opera a través de las pruebas, a través de las dificultades y a través de las tragedias. Hace madurar nuestra fe. Y empezamos a ver, hermanos, y a creer que realmente la fe es indestructible. Ay, hermano, viera que a veces pego en esas vallas y no quiero levantarme, hermano. Es la fe que Dios dio es indestructible. Lo que desea el enemigo es que el recipiente que
tiene esa fe, a la que se le dio esa fe, la quiebre. Somos vasos frágiles, somos de barro. Y si permitimos que esas pruebas y esas dificultades agrieten, hermanos, por ahí se va a ir, hermano, la fe indestructible. Mire lo que dice 1 Pedro 1:7 acerca de esa fe, de esa herencia que nos dio Dios indestructible. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada. Y dice esta versión, inmarchitable. La fe nos llena de esperanzas, aún viendo los obstáculos, aún viendo, hermano, la depresión. Hace ya tiempito, hermanos, eran tiempos muy difíciles. Y uno va muchas veces a la congregación, hermanos, como casa, ser recibido como casa. Nunca espera uno que, hermanos, los enemigos estén dentro, hermano. Y muchas veces la persona va muy inocente y muy abierta de corazón. Y ahora entiendo, hermano, de que muchos vienen lastimados y no quieren que el pastor o los ministros los destruya. En vez de tener en la iglesia y que los ayude a saltar, hermanos, los pastores se han vuelto vallas, obstáculos para que la fe crezca en las personas. Deberían de ser como entrenadores, hermanos, a decirles, ore es el momento, cuándo saltar, prepararlos. Y, hermanos, en esa ocasión pensé que mi fe estaba destruida. Es más, me acuesto, hermano, y de repente tengo un sueño donde me veo que le iba diciendo al ministro, al pastor, mire, no se tire por ahí, le decía. Si es que hay unas calles que se van, el camino está para seguirlo avanzando. No, aquí es más rápido, me decía. Y nosotros decimos un guindo, un abismo. Sí, iba a ir al agua, a lo que deseábamos ir nosotros abajo, hermano. A esa agua de vida que estaba, pero había un camino. Habían obstáculos que habían que pasar, pero él no quería pasarlos, quería ir lo más fácil. Y de repente, hermanos, aquel bus, el que nosotros miramos, empezó a golpearse. Salí por la ventana, hermano, y caí a un lugar donde había una casa que estaba comenzando. Y me miré quebrado por todos lados. Y yo dije, hasta aquí llegó mi fe. Ya no. Y de repente escuché, no, todo se ha acabado. Y no era mi persona, sino era algo dentro de mí, hermanos. Y es que el creyente debe de darse cuenta que Dios le ha dado una fe dentro de la persona, hermano, que lo sustenta a pesar de las dificultades y los problemas. Y el brazo se me hizo así, hermano, se me arregló. Y digo yo, no puede ser, decía yo. Hermano, me acosté sin fe y me levanté con fe, hermano. Entonces eso es lo que Dios llena de esperanza a las personas, hermanos, cuando creen de que la fe, hermanos, no se limita a los problemas y a las circunstancias que tienen frente a la persona. La fe es como esa joven que en medio de cualquier ansiedad que tuvo esa joven que le conté, decidió prepararse, porque cuando venían tiempos de ansiedad, pensaba que era el tiempo adecuado para saltar la valla, porque en su mente tenía ese sentimiento de fracaso, de que qué pasaba si fracasa, y la misma ansiedad la hacía fracasar una y otra vez. Así que tuvo que tener esa preparación íntima dentro de ella, de esperar pacientemente, hermano. Y el ejemplo que les estoy hablando es un ejemplo real de historia. Tuvo que aprender a controlarse.
Tuvo que aprender a tomar las decisiones correctas. Y esta persona, hermanos, empezó a aprender a correr la carrera con paciencia. Y antes de que venían esas pruebas y esas dificultades de esas vallas, ella ya no miraba las vallas con dificultades o obstáculos, sino que se enfocó en ver lo que estaba enfrente o lo que le esperaba. Es decir, que ya ella no miraba que la carrera iba a terminar con el primero o el segundo obstáculo. La carrera iba a terminar cuando ella pasara todos esos obstáculos. Y así debe de ser nuestra vida cristiana, hermanos. Nuestra vida cristiana no termina, hermano, con que muchas veces, en muchos lugares, aunque sea un buen trabajador, la persona lo sacan del trabajo. Y usted dice, ¿y por qué me sacaron? Por ser cristiano, porque tal vez yo no voy o no hago las cosas que ellos hacen y como no estoy de acuerdo me sacan. No, Señor, mire que ya no voy a ser cristiano. Señor, lo que he pasado, podría hablar José. Trabajé muy bien en la casa de mi amo, pero Señor, mira cómo me trataron. Fui yo más bien que no quise darle chance a esa mujer. Y por causa de obedecer tu palabra, ¿a dónde estoy? Sin trabajo, preso. La fe no termina allí, hermanos. La fe no se encarga, hermanos, de solamente quedarse en medio de las pruebas. Las pruebas nos deben de ayudar a nosotros a crecer, a dar testimonio de realmente de la fe que nosotros hemos decidido creer. En unas entrevistas que le hicieron a esta atleta, bueno, y qué fácil es, ¿verdad?, que cuando las cosas estén mal, orar y decir, Señor, ayúdame, pero también qué fácil es atribuirse a uno mismo la gloria cuando las cosas van bien. A esta mujer le dijeron, le preguntaron cómo hizo, ¿Cómo es posible que logró vencer esa ansiedad? Y ella dijo que fue gracias a la gracia de Dios. Gracias a la gracia de Dios, donde ella pudo entrenar su visión. Entrenó su visión para saber lo que le esperaba. Ella deseaba alcanzar lo que estaba preparado para el ganador. Yo no sé si usted desea eso, hermano. Desea alcanzar lo que Dios le ha destinado a su vida. Van a surgir problemas. Van a salir tribulaciones, hermano. Van a decirle, usted no puede. Incapaz eres. Una fe, hermano, se ejercita diariamente. Una fe se mantiene fuerte. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo 400 años esclavos, hermano. Obstáculos tras obstáculos tras obstáculos. Una generación tras otra esclava. La historia dice de que cuando Moisés fue a liberarlos se sintió movido en su corazón porque los tenían haciendo ladrillos para Faraón. Hermanos, los ladrillos se hacían así con los pies, hermanos, la mezcla. Ustedes saben, nosotros, perdone, pero nosotros decimos la cañaña aquí, decimos los gatos, hermano, de aquí. ¿Usted ha visto los, hermanos, los que corren o hacen atletismo, son fuertes de aquí, hermano, fuertes de aquí? Imagina los gatos de esos hombres, de esas mujeres, ¿verdad? Fuertes. Decían que esas mujeres eran más fuertes que las mismas de Egipto que estaban ahí. Tenían los hijos sin necesidad, hermanos, de que las atendieran. Imagínense. Pero Dios entrenó, preparó por 4 generaciones a ese pueblo. ¿Para qué lo preparó? Para vencer obstáculos, hermano. Para vencer obstáculos. Los niños nacían, hermano, y perdónenme, estoy parafraseando, ¿verdad?
nacían así. Ya entrenados, hermanos. Usted escudriña y el ADN memoriza los músculos, hermanos. No es raro que tal vez un padre, un abuelo haya sido atleta y de repente el niño, porque genéticamente tiene memoria el cuerpo. Y Dios preparó, pero muchas veces en nuestra vida cristiana no entendemos por los obstáculos que Dios nos prepara. ¿Cómo Dios preparó a David? Lo preparó, hermanos, para pelear contra un oso, hermanos, un león. Y cuando ya estaba ya preparado, entonces le dijo, bueno, ok, ven, aquí te tengo el siguiente. Entonces preparó el corazón, hermanos, de su pueblo. Cuando estuvo en el desierto, cualquier otro pueblo hubiera muerto, menos Israel, porque Dios lo había preparado. Dios no prepara las vallas, hermanos, los obstáculos para matarnos, hermanos. No desea eso para nosotros. Desea ayudarnos a ser fuertes en medio de las dificultades, para prepararnos. La fe, hermanos, no ignora, y yo no le estoy hablando de ese tipo de fe, donde usted ignore el problema, ignore los obstáculos. No es eso, hermano, porque ya anteriormente hablamos de una fe razonable. Aún los atletas, hermanos, no se levantan y dicen, ay, voy a pasar los obstáculos. No, hermano, si usted no está preparado, usted no los va a pasar, hermano. Se tiene que entrenar. Cuando le hablo, hermano, de una fe que ignore el problema, hermano, es una fe ciega. Una fe que vence los obstáculos, es una fe que ya ha sido entrenada. Es una fe que ha sido por Dios capacitada. La persona, cuando ha recibido ese don de la fe, van a venir inconvenientes, hermano. Y usted se va a dar cuenta que ha recibido ese don de la fe cuando usted vence, hermano. Cuando usted vence, somos más que vencedores, dice la Escritura, en Cristo Jesús. Ese escenario de obstáculo que tenía enfrente el pueblo de Israel, hermanos, después de que venció, hermanos, la decisión del obstáculo de salir de Egipto, se encontró con que el faraón estaba ahí atrás, hermano. Allí estaba atrás y enfrente otro obstáculo, el mar, hermano. Dos obstáculos por dos lados enfrente. No tenía más que saltar, hermano, en fe. Y empezó a caminar. Esa es el tipo de fe que le hablo, que vence los obstáculos, hermano. Es una fe, hermano, que para el pensamiento humano no es lógico. No es lógico que el mar se abra. No es lógico que los problemas en los cuales los impíos que no conocen a Dios se ahoguen. Mientras que usted por la fe, Dios le enseña a descansar, hermanos, caminando sobre las aguas, sobre los problemas, que ellos creen de que no hay solución, hermanos. De ese tipo de fe es que le hablo. Hay unos que podrían, hermanos, incluso decir, ay, Dios mío, mejor me hubiera quedado en mi país, porque mira aquí lo que me ha pasado. ¿Quién me mandó acá? Ay, dice, si tan solo le hubiera hecho caso a mi mamá de no casarme. Mi papá me decía, aquí, hija, te está yendo bien, ¿para qué te vas a casar con ese muchachito? ¿Para qué vas a ir a sufrir? Yo no sé cuáles han sido, hermanos, los obstáculos que hemos tenido nosotros en nuestra fe. Mire, dice Romanos 5:3. Alégrese cuando haya obstáculos, hermano. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Pablo, tú no sabes de eso. Sí, Pablo sabe de eso. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia.
Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. El carácter fortalece nuestra esperanza y asegura la salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado, dice, el Espíritu para llenar nuestros corazones con su amor. Dice el versículo 6, cuando éramos totalmente incapaces para salvarnos, Cristo vino al mundo preciso y murió por nosotros, pecadores. Así que, hermanos, el apóstol nos enseña que los obstáculos nos mantienen alertas. Nos fortalecen. Estaban platicando con el hermano y traía un ejemplo claro para poderlo hablar. Aquella mujer sirofenicia, una mujer donde tiene un obstáculo que no es parte del pueblo de Dios, pero había escuchado que un hombre sana, que un hombre libera, que un hombre ha traído salvación a los judíos. Ella no es del pueblo judío, pero ella tiene una gran necesidad, tiene un obstáculo. Es su hija está endemoniada, hermano. Un espíritu inmundo ha tomado a su hija. Para poder ir a buscar al Señor, ella no es del pueblo de Dios, no es judía. No la van a hacer acercarse. Tiene ese gran impedimento, ese gran obstáculo. Su fe, hermanos, la mueve a saltar ese obstáculo. Me impide que no sea judía acercarme a Dios. Voy a ir. Cuando salta ese obstáculo se enfrenta con el autor de la vida. Ya la hice. Ahí está. Ya. Señor, sana a mi hija. Y el Señor le pone un obstáculo, hermano. Digo yo, wow, Señor, obstaculizaste su fe. Sí, hermano, para darnos evidencia a nosotros hoy que nosotros leemos esta porción de las Escrituras, hermano. ¿Cómo es una verdadera fe? Quiero que la leamos en Marcos 7:24. Dice, Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer no era judía, sino de nación de la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. No está bien. Y usted me dice, qué gran insulto, hermano. Sí, hermano. Pero si su hijo, le estoy poniendo el ejemplo, si su hijo está en la mesa y hay un pollito ahí, usted se lo va a quitar a su hijo y se lo va a dar al perrito. ¿Usted dejaría eso, hermano? No, hermano. Primero hay que alimentarlos de casa, hermano. Ella no se va y dice, está bien, gracias, Señor. Ella no puede volver. Solo tiene esa solución, como el pueblo de Israel. No hay más. Nosotros y el mundo entero no tienen más esperanza que Cristo Jesús, hermano. Y el Señor dice, hermano, que Dios no desprecia un corazón humillado. Al que viene a mí yo no le echo fuera. Ella dice, pues yo no tengo más que humillarme. Sí, señores. Sí, es cierto. La comida es para los hijos. Pero aún los perrillos, aún los perros comen de las migajas que caen ahí.
¿Usted ha visto los perritos, hermano? Mire que he aprendido tanto, hermano. Qué animales tan fieles, hermano. Usted los golpea, hermano, les hace para allá. No lo haga, hermano. Solamente le digo. Los hace para allá, hermano. Ellos vuelven ahí, hermano. Y aunque usted les ha puesto la comida y todo allá, hermanos, y les enseña, hay unos más educados que otros, ¿verdad? Pero le pone ahí, hermano, alguna medijita ahí. Ahí viene y se la come. Aunque, hermanos, usted los hace para allá o los ahuyenta, ellos están allí, hermanos. Y ese es el ejemplo que ella está poniendo, Señor, pero... Y en nuestros países, allá es difícil, hermano. Allá no hay pedigrí. Allá no es que van a hacer un pollito así para aparte y comidita, no, ellos esperan las obras. Ese es el ejemplo que él está poniendo ahí. Y esa mujer dice, Señor, no, yo me espero. Es verdad, dice, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las sobras del plato de los hijos. Mire lo que dijo el Señor. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a casa, encontró a su hija tranquila, recostada en cama, y el demonio se había ido. Hace tiempo, hermanos, se nos enseñó a nosotros que cuando Dios le dio esto en el corazón a un pastor, que cuando Dios está tratando a los hijos es porque, hermano, quiere tratar a los padres. Porque el corazón está ligado de los padres a los hijos. Y la forma de poder que esa fe se levante en los padres, hermanos, es trayendo a los hijos, hermanos, muchas veces en rebeldía, en enfermedad. Y entonces el corazón de una madre no sé qué debería de hacer más que arrodillarse, o el corazón de un padre que gemir ante un Dios que puede traer liberación o sanidad. Eso fue lo que hizo David, hermanos. Sabía aún que su propio pecado había traído una dificultad a su casa. Pero David, hermanos, se tiró a tierra en ayuno y en oración. Vio aquella dificultad no para tirarse a no olvidarse de Dios, sino para más bien, hermanos, a exponerse delante de Dios para que pudiera sanar a ese niño. Y haría yo una pregunta: ¿cuáles han sido los obstáculos de nuestra fe en nuestra vida? ¿Cuáles han sido los obstáculos para que nosotros no podamos crecer en nuestra fe? En muchos lugares se les llaman niños espirituales. La vez pasada estaba hablando con un hermano y les dice niños cabezones. Pero hermanos, muchas veces nosotros no tenemos crecimiento en nuestra fe porque no la ponemos en práctica, no la ponemos por obra. Miramos los obstáculos y nos caemos, hermanos. Pero es mejor caer delante de un Dios que puede ayudarnos a pasar esos obstáculos que ser derribados por esos obstáculos y no levantar nuestra cabeza a Dios, hermanos, de donde realmente viene nuestro socorro. Elías, hermanos, estaba en medio de Israel de una gran oscuridad. Según él, el único profeta que había quedado. Pero él viene y hace un altar. Y quiere dar evidencia realmente de la fe que él tiene. De la fe verdadera y la fe que los otros proclaman y que es una fe falsa. Ante ese tiempo estamos, hermano. Miramos que buscan a Dios, pero lo buscan a su manera. Hacen cultos, pero los hacen a su manera, no a la manera que a Dios le agrada. Y dice Elías, ok, miremos, como dicen allá, de qué cuero salen más correas. Hago un altar y voy a poner un obstáculo personalmente para que vean que la fe, hermanos, no es con sabiduría humana. Échenle a ese altar y a esa ofrenda 12 cántaros de agua. No es solamente, hermanos, que hizo como la preparación de un fuego y que le echó medio agüita así. No, es que mojó la ofrenda y mojó la leña con 12 cántaros de agua.
cualquier pensamiento que diga, es que cayó un rayo o se incendió algo ahí y prendió el altar. No, la fe no necesita la ayuda humana. La fe verdadera viene de Dios. Esa fe, hermanos, fue una fe que el profeta Elías, puso ese obstáculo humano, pero para que la gloria de Dios sea incuestionable. Cuando cayó ahí la gloria de Dios, hermanos, el poder de Dios, el fuego de Dios, es como cuando cae en la vida de una persona y dice, es que yo conozco la vida de esa persona, sé quién era, es imposible que esa persona se haya levantado por sí misma. Es que es Dios, hermanos. Por eso, hermano, cuando vienen personas y que tal vez tenían un título, posiciones, amistades que podían darle la mano y levantarlos, lo primero que Dios lo deja sin nada. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque la fe debe ser incuestionable cuando Dios levante a una persona, hermanos. Usted ve en la vida de David, es incuestionable que Dios haya obrado en ese varón, hermanos. Fue Dios mismo, hermano, que lo levantó. ¿Cuáles han sido los obstáculos de nuestra fe? ¿Cuál ha sido el escenario? Mire, Abraham. Fue la falta de un hijo a Abraham para que no creyera en que Dios podía obrar milagros. Hay muchos que vienen al Señor y deben de creer en un Dios que obra milagros y no tienen hijos, hermano. ¿Puede ser eso un obstáculo para que nuestra fe crezca, hermano? No debería ser un obstáculo, porque para Abraham no fue un obstáculo no tener hijos y creer que Dios podía aún resucitar a un hijo de entre los muertos. No debería ser un impedimento, así como fue un impedimento, hermanos, para ella y que lo venció a la sirofenicia. Hay muchas mujeres que se le ha puesto humanamente ese impedimento de llevar la gloria de Dios, como la samaritana o como Magdalena, de predicar el evangelio porque se les ha puesto el título de mujer. Tal vez hombres machistas, hermano. Pero cuando usted ve a la samaritana predicando el evangelio, hermano, fue ella que llevó el mensaje. A la mujer que se le reveló después de salir, hermano, Cristo resucitado, fue a Magdalena. Que ese no sea un obstáculo, hermanos. Que predicar el evangelio no sea un obstáculo en nuestro color, incluso de piel. Hermano, está exagerando. Hermano, estamos en un país donde es racista, hermano. Incluso las personas se les olvida, latinas, estaba hablando de latinas, se les olvida de dónde Dios los ha sacado, hermano. Y entre mismos latinos se han vuelto racistas. A mí me decían, hermano, ay, con ese negrito te vas a casar, decían. Hermano, y somos de allá, de colores humildes, dicen allá. El etíope, hermanos, morenito, hermano. Y él fue, hermanos, de otra región que no era, hermano, judía. Se le acercó Felipe y le predicó el evangelio, hermano. Esa región hasta actualmente es histórica, esto es historia. Actualmente es la única región que no ha sido conquistada. No han conquistado Etiopía, hermano. Hay una gloria allí, hermano. Hay algo histórico, comprobable. Todas las demás regiones fueron colonizadas, menos Etiopía. ¿Qué podría ser nuestro obstáculo? No tener un buen léxico para hablar, no saber hablar. Moisés eso fue lo que quiso decirle al Señor. Aquel que vence obstáculos, estaba escuchándolo. No sé cuáles han sido tal vez nuestras quejas de decirle al Señor, Señor, yo no puedo, soy muy joven, Señor, para hablar tu mensaje.
Mira de dónde vengo, Señor. ¿Quién me podrá escuchar a mí? Apenas empiezo a hablar y tartamudeo, Señor. ¿Acaso no nos podrá nosotros dar el Señor entendimiento, inteligencia, sabiduría para poderlo hacer? ¿Por qué nos ponemos nosotros a pensar únicamente en la valla que tenemos viéndonos, diciéndonos, no vas a lograrlo? Estoy aquí para impedirte. ¿Le creeremos mejor a la valla que a Dios? Esos obstáculos, recordemos que deben de ayudarnos a ver, nos ayudará a ver la gloria de Dios. Nos ayudarán a ver su gloria y la magnitud que de Dios tiene para nosotros. Pero solamente podemos gustar, ver y probar cuando decidamos creer, hermano. Hasta que decidamos creer. Dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados, dice, por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Yo diría aquí, ¿qué pecado, hermano? Hermano, el pecado de creerle a Dios, de no creerle a Dios, hermano. Que Dios puede hacerlo. Que Dios puede ayudarnos a pasar eso. Es imposible para nosotros, pero lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Para Dios es posible. Dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Esto lo hacemos, dice, al fijar nuestra mirada. Otra versión dice, la vista en Jesús. El campeón que hizo el inicio y lo perfeccionó y perfeccionó nuestra fe. Dice, debido al gozo que le esperaba. Miren, el escritor dice, fijemos nuestra mirada en Cristo. Sí, ahí en la cruz. Sí, pero hay un contexto atrás. Miremos cuál fue su vida, su testimonio. Que él, sabiendo los obstáculos que podía tener, él no dijo, se van a burlar de mí. Me van a arrancar las barbas, me van a escupir, me van a decir, me van a golpear y me van a decir, ¿quién te golpeó? Me van a traicionar. Voy a abrir mi corazón y al que más amaba me va a traicionar. No fijó su mirada en esos obstáculos. Duele, hermano, sí. Pero no fijó su mirada ahí. ¿Dónde fijó su mirada el Señor? En lo que tenía por venir. En ese sentimiento de agradecimiento, decir, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Hermanos, los hijos nos enseñan tanto, hermano, que se nos olvida a nosotros como Dios nos enseña. Muchas veces los niños tienen obstáculos y nosotros, ya como ya los pasamos, no los miramos, pero para ellos son gigantes, hermano. Son gigantes. Nosotros debemos de enseñarles a no temer. ¿Y qué es lo que más desea un hijo? Que los amiguitos le digan, está bien, como dicen, chido, cool. ¿Qué es lo que más anhelan? Lo que más anhelan es que escuchar la voz de su papá y su mamá y decirle, hijo, estoy orgulloso de ti. Me siento contento. Le pueden decir muchos, hermanos, pero eso no le va a llenar su corazón. Lo que tiene por delante. Cuando nosotros pongamos nuestra mirada en lo que Dios va a hacer con nosotros y en el corazón de cómo realmente nosotros estamos agradando a Dios con nuestra vida, hermano, eso lo llena todo, hermano. No va a existir ni oro, ni plata, ni posesiones materiales, ni dones, ni talentos. Nos vamos a sentir, hermanos, que hemos agradado el corazón de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Él. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Que ese fue el último de los obstáculos, hermanos. El último. Sin importarle, dice, vergüenza de lo que ésta representaba. Aún sabía cuando le dijo que iba a morir, hermanos. Y los discípulos no querían porque era la muerte más vergonzosa. Pedro le dijo que no te acontezca tal cosa, Señor. El Mesías no puede morir de esa manera, como un ladrón desnudo ahí.
aún lo que eso conllevaba o representaba, Él lo pasó por alto. Dice, y ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios, junto a su Padre. En otra versión dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte de la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada, por hacerlo por el gozo que le esperaba al sentarse a la derecha del trono de su Padre. Y diría yo, sí, miremos a nuestro horizonte, hermanos. Las vallas se van a hacer bien pequeñas. Si nosotros miramos allá, hermanos, los obstáculos se van a hacer pequeños. Ahí es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo, en ese autor y consumador de la fe, hermano. En que el poder que estuvo en Cristo está en aquellos que también creen y aman su venida, hermanos. ¿Ama usted su venida? Quiero ir terminando, hermanos. Salmos 46, 1. Entrenemos, hermanos, nuestra memoria de la fe. Ejercitémosla. Porque cuando vengan los obstáculos, tal vez más grandes que los que ya hemos pasado, digamos, sí, ya hemos pasado también por esto. Acuérdate, no estuvimos en aquella situación. Y si Dios nos sacó de esa situación, también podrá sacarnos de esta. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Dice que Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. No, Él no va a decir, estoy ocupado, ven dentro de 30 minutos. Y nosotros nos estamos ya ahogando como Pedro y Señor. Empezamos a hacer un tipo allí, hermano, de una oración de 30 minutos de antesala. Señor, sálvame, ayúdame. Y Él contestó, hermano, presto a auxiliar su fe. Dice, por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas también a causa de su furor. Pueden surgir obstáculos de enfermedad, de escasez, del miedo, pero permítanle a la fe que han recibido, hermanos, que salte, usando esa palabra escrita como una fuerza de Dios que proviene, hermanos, del Espíritu Santo. Que pase, hermanos, los obstáculos. Nos podrían decir, hermanos, que esa misma valla nos diga, te negaré el derecho de poder gozar del poder de Dios, de esa paz y esa mansedumbre que Dios puede dar, hermanos. Porque los obstáculos nos ayudan a forjar nuestro carácter, hermanos. Una persona que no ha pasado obstáculos, hermano, no aprende a ser mansa, hermano. No aprende a ser mansa. Va a pegar una y otra vez con los obstáculos, hermano. ¿Por qué Dios había dado un pueblo difícil a Moisés? Porque estaba forjando el carácter de Moisés, hermano. Estaba forjando el carácter de Moisés. No se queje de los obstáculos, hermanos. Dé gracias a Dios, hermanos. Quiero terminar, hermanos, con esto. Al igual, hermanos, que este ejemplo de la corredora, nosotros podamos darle gracias a Dios, que es gracias a su misericordia, a la fe que ha sido depositada en nosotros, para que nos ayude a prepararnos, no para caer, hermanos, frente a los obstáculos y quedar ahí. Y si alguien ha caído frente a cualquier obstáculo, frente a cualquier enfermedad, miedo, ansiedad, Dios está presto para levantarnos en medio de cualquier situación que nosotros hemos pasado. Claro, fijando donde todo empieza. Así como un día confesamos a Jesús como Señor y viéndolo a Él en la cruz.
ahí es donde empieza el levantamiento, hermano. Ahí es donde empieza nuevamente el poder de su resurrección en nosotros. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a tener una fe, Señor, que venza los obstáculos. Ayúdanos a tener una fe que vea los obstáculos no como un impedimento, Señor, sino como una fuente, Señor, de que tú deseas de que nuestra fe crezca, para ayudarnos, Padre, al conocimiento de saber que tú eres el Dios, Padre, que puede darnos libertad, que puede ayudarnos a crecer en esa fe, que puede forjar nuestro carácter, Señor, en mansedumbre, en humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos por caer, Señor, frente a los obstáculos, por ver y menospreciar, Señor, Padre, tu gloria, por no creer, Señor, por tener esa falta, Señor, de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a tener nuestros ojos en el autor y consumador, Señor, de nuestra fe. A no ver, Padre, la montaña, sino al saber que tú puedes mover las montañas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para gloria, no nuestra, sino para gloria de tu Hijo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, permanezca en nosotros. Que pueda ser una memoria, Señor, en nuestra fe. Que pueda ser una fe ejercitable, Señor. Que nos sustente en los problemas y en las dificultades que podamos tener en nuestra vida. Que nos acordemos que tú estás allí, Señor, en cada momento presto para ayudarnos, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios, Señor, bueno y maravilloso, porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias, Señor. Te damos, a ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Su pueblo dice, amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.